Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Es palabra del Señor. Hace unos años atrás, unas décadas atrás, hubo un famoso judío de Buenos Aires que se había hecho adicto a la morfina porque se le daba morfina para tratamientos médicos muy fuertes, entiendo como una especie de calmante último, pero que eran adictos. Salió de la enfermedad y quedó adicto. Y bueno, luchó y salió solo. Dicen que es lo más duro. Bueno, una historia muy larga, pero él se hizo, a raíz de eso, se hizo cristiano, se hizo bautizar y escribió un libro contando toda su historia, que se llama, porque quedó ciego después, a raíz de su enfermedad: Estoy ciego pero nunca vi tan bien. Estoy ciego y nunca vi tan bien. Recuerdo el libro ese, Estoy ciego y nunca vi tan bien. Es decir, cuando era judío y veía, se puede decir, no veía tanto como cuando descubrió o recibió la gracia de la fe, las dos cosas, y la fe le abrió un mundo nuevo. Eso es la fe estrictamente. Es la imagen más clara de la fe, es la que en la Escritura aparece muchas veces, del ciego. Entre un ciego y una persona que ve, podemos imaginarnos la diferencia enorme que hay. Es tal vez el sentido que más valoramos, es el más espiritual, el que nos abre mundos, ¿no? Y que sería, pensemos, de no tenerlos, la vista. Bien, eso mismo, lo que, para hacer una comparación, es lo que descubre el mundo de la fe. Las realidades están, pero no las veo, para el que no cree. O las veo a medias, a brumas, veo bultos, como decía uno que curó Jesús de la vista. En cambio, el que tiene la vista bien ve todo, con nitidez, ve los colores, etcétera. Eso es tener fe, es descubrir un mundo real, no ficticio, no inventado, no es fantasía esto, no es una novela de Harry Potter, esto es una realidad. Bien, las curaciones de Jesús, los hechos de Jesús, todo lo que ha hecho Jesús, no se le escapó nada, todo tiene un mensaje. No hay un simple hecho que es el que primero salta a la vista, como esta pequeña historia tan simpática y conmovedora. Vamos a tratar de ver si sacamos algo de este episodio, uno de los últimos. Ya está Jesús en los últimos meses, es la última ida a Jerusalén que hace Jesús. Y para entender un episodio como este hay que tomar todos los datos que tenemos de la enseñanza de Jesús, los hechos que han pasado. Fíjense, dice que cuando salía Jesús de Jericó,
si vemos el resto del texto de San Marcos y de los otros evangelistas, Jesús al entrar en Jericó fue el famoso episodio de Zaqueo, que era el jefe de los cobradores de impuestos, muy rico. Y no lo dejaban ver a Jesús, una multitud, se subió a un árbol para poder verlo y Jesús se invitó, se coló a la casa de él, ¿se acuerdan? Y este hombre después se convierte, bueno. Y al salir de Jericó, no sabemos si ha estado un día entero, 2, 3, pero al salir de Jericó ocurrió este otro episodio del ciego. Es contrastante. Uno era un hombre muy rico y bastante detestado como eran los publicanos, y este era jefe de los publicanos. Y en cambio este es todo lo contrario, miserable. Miseria por la ceguera, miseria por la pobreza, dice que pedía limosna, y miseria por la soledad, diría yo. 3 miserias, porque dice que pobrecito le hacían callar, le pedía auxilio a Jesús, le gritaba y todo le hacían callar, como diciendo, vos no sos importante. Jesús está atendiendo gente más importante que vos no contás, y al final, fíjense, fue el que logró más de Jesús. Entraba y salía de Jericó. Jericó es una ciudad muy famosa. Si uno lee el Antiguo Testamento, Jericó es un símbolo. Decir Jericó significa, para cualquier judío, significaba una especie de lugar, un símbolo del mal, como Jerusalén del bien. ¿Por qué? Jericó era la ciudad que cuando entraron los judíos que venían de Egipto, conducidos por Moisés, antes del pasar el Jordán, asume la jefatura de Israel, Josué, la orden de Dios es que destruya esta famosa ciudad. Y fue famosa la destrucción también porque cayó sola. Dieron 7 vueltas a la ciudad, tocaron las trompetas y se cayeron todas las murallas. Esa fue la toma de Jericó, la primera ciudad, y era un símbolo del mal, y cayeron milagrosamente los muros de Jericó. O sea, todo esto no es casualidad, no es que a uno se le ocurra unir cosas, no tiene nada que ver. Todo esto tiene que ver, y muchas cosas más que a uno se le escapa. Y hay otro elemento más muy importante. Jesús contó una parábola muy conocida por nosotros, que es la del buen samaritano. Recuerdan ustedes, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado. No es casualidad que diga Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en una zona alta y Jericó en una zona más baja. Por eso uno dice, subo a Jerusalén, porque hay una subida. Y entre Jerusalén y Jericó era una jornada. Eran 30 kilómetros, más o menos lo que se hacía en un día caminando o en algún animal. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado. Y ahora subía Jesús de Jericó a Jerusalén, el itinerario contrario. Jerusalén es una figura, es un símbolo de la iglesia, la Jerusalén celestial, dice el Apocalipsis. Vi la Jerusalén celestial que bajaba del cielo, es la iglesia. Jerusalén celestial, una figura, allí está el templo de Jerusalén, ahí estaba la presencia de Dios. Estuviera en manos de quien estuviera, pero la ciudad de Jerusalén, ciudad de Dios. Si uno ve toda la historia de Jerusalén, era ese lugar símbolo, y Jericó es lo contrario. Por eso cuando Jesús dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, se está refiriendo a la caída del hombre. Se alejaba de Jerusalén, que significa la iglesia, la cercanía de Dios, la comunicación con Dios, y Jericó es una figura del mal, que la presencia de Cristo iba a vencer el mal. Por eso esa ciudad fue destruida completamente. Es una figura del mal que Cristo vino a vencer y destruir. Y ahora sí el camino inverso, como diciendo Jesús es lo contrario, así como por el pecado de Adán y todos los pecados que agregamos cada uno personalmente, caemos de Jerusalén a Jericó, o sea, nos venimos abajo, nos alejamos de Dios y caemos, nos deterioramos espiritualmente, moralmente. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lo contrario, llevarnos de Jericó a Jerusalén. Por eso en la parábola del buen samaritano pasó uno y siguió de largo, pasó otro, siguió de largo, y vino un samaritano que es la figura de Jesús. Lo cargó, lo sanó, lo llevó a una posada, lo llevó para arriba.
Entonces, este último viaje de Jesús es muy significativo. Jericó a su vez es una ciudad muy rica, era de las ciudades más ricas, por los cultivos y por el comercio. Por eso, lugar clave para estar el jefe de los publicanos ahí, que eran los cobradores de impuestos. Bien, entonces, aquí aparece Jesús en acción, se puede decir, en su fuerza, en su capacidad de restauración, de redención, de recuperación, de levantarnos, de llevarnos para arriba. Llevarnos a Jerusalén significa llevarnos a la iglesia, llevarnos a Cristo, a Él, porque es como un hospital del alma, se puede decir la iglesia, es la que nos cura nuestras heridas espirituales y morales, y no estoy refiriéndome al edificio, sino a eso que fundó Jesús, que es su obra, y donde está su presencia. Bueno, este es el hecho. Vamos a hacer algunas consideraciones. Pasaba Jesús, dice, y una multitud lo seguía, pero fíjense que los que sacaron frutos, que sepamos, acá fue 2 personas las menos esperadas, tal vez. Este hombre que, ¿se acuerdan? Jesús pone, y era un dicho popular, como decir una persona mala, era decir los publicanos y las prostitutas, como diciendo 2 pecadores públicos, era como un sinónimo para el pueblo de gente mala, de oficio malo, no recomendable. Bueno, aquel que se convierte es un publicano, jefe de publicanos. Y este hombre, digamos, que cuenta poco en la sociedad, que entre comillas es como si valiera poco. ¿Qué enseñanza nos deja este hecho? No sabemos si muchos otros aprovecharon o no, pero el tema no es tanto físicamente acercar a Jesús, hay otros que se acercaron más. Zaqueo no pudo acercarse, lo miró de lejos, de arriba un árbol. Y este hombre gritaba, lo hacían callar y estaba lejos. O sea, otros estaban más cerca, físicamente. O sea, la cercanía a Jesús, primera cuestión, la cercanía a Jesús no es tanto física, en el sentido de que uno dice, sí, yo recibí el bautismo, voy a la iglesia, etcétera. Hay una cercanía que detecta más, que nota más Cristo, que es la que vale, que es la cercanía del alma. No quita la otra, pero hay que sumar. La otra, la exterior, la física, tiene que ser una expresión exterior de esa cercanía del corazón del alma. Y Jesús está atento a los corazones, no a las caras, como se dice. Se ven caras pero no corazones. Jesús ve corazones y no caras, es al revés. Y es lo que le interesa. Por eso vigilemos, por eso dice un texto de la Escritura, por encima de todo, un texto de los Proverbios, allá del Antiguo Testamento, por encima de todo vigila tu corazón, o sea, mira tu corazón, está atento, porque ahí están las fuentes de la vida o de la muerte. Por encima de todo vigila tu interior, que es lo que ve Dios, y es lo que siempre tenemos que estar atentos, como decía San Francisco de Asís, para un consejo genial para nuestra humildad. Lo que sos delante de Dios, eso sos y nada más. Lo que ve Dios, lo que sos realmente, y lo sabe Dios y uno nada más a veces, ¿no? Hay tantos secretos en el alma. Lo que sos delante de Dios, eso sos y nada más. Este mendigo, este triple miserable, digamos, tal vez era más rico y más valioso para Dios que todos los demás. Qué distinto es el juicio de Dios y el juicio de los hombres. Bueno, dice, pasó Jesús. Ese paso de Jesús es la encarnación. Fíjense que este hombre pasó Jesús y aprovechó. He venido. Cuando Jesús dice he venido, o cuando el diablo le dice ¿a qué has venido?, a Jesús se refiere a la encarnación, cuando Jesús se hace hombre. Y Jesús sigue pasando. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, que es la presencia de la iglesia, más allá de los hombres, de los sacerdotes, de los catequistas, de los que son más del rostro de la iglesia. Es la iglesia de Cristo lo que nos interesa, más allá del Papa, de los obispos, todo. Es la iglesia viva que continúa. Eso, por así decir, son los instrumentos, somos los instrumentos de la iglesia, y ustedes también. Pero lo que interesa a la iglesia es quién está en el fondo. Es el yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La iglesia, o Jesús quiere pasar
en su iglesia, o quiere seguir, o quiere recorrer en su iglesia los caminos del mundo. Fíjense que en su tiempo Jesús solamente evangelizó Israel, solamente Israel. He sido enviado a las ovejas de Israel, porque el plan de Dios era Israel, que se convirtiera en Israel y que Israel evangelizara el mundo. Le salió bastante regular la cosa a Jesús, le fallaron. Pero un grupito, de ahí salieron los apóstoles y otros más que evangelizaron el mundo. Hubiera sido mejor de otra manera, pero bueno, así salió. Bien, y el plan de Jesús era que la iglesia a través del tiempo, estamos a 2000 años y estamos a 10.000 kilómetros, pero la iglesia, Jesús sigue recorriendo los caminos de todo nuestro país y bueno, de nuestro Malargüe, de nuestro campo, todos lados. Nunca olviden que en su iglesia sigue caminando Jesús al lado del camino de nuestra vida. Bueno, uno tiene que detenerse y ver y masticar mucho en esas personas que llamaron la atención de Jesús o que elogió Jesús, aquel que le dijo grande es tu fe. Ni en Israel he encontrado tanta fe, dijo otra vez. Atenti con eso, porque cuando Jesús elogia algo, hay algo muy grande ahí. Bien, ¿qué dijo este hombre? ¿Qué hizo este hombre? Tenemos que preguntarnos, que llamó la atención de Jesús y lo hizo parar, y le consiguió una audiencia personal, y no solamente una audiencia, sino un milagro. ¿Qué dijo este hombre? Casi nada. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y perseveraba, y gritaba. Tres cosas hay acá que sospecho que atendió Jesús. Jesús, hijo de David, ten piedad. Es una oración, se llaman jaculatorias. Las oraciones cortitas, en la tradición cristiana se llaman jaculatorias. Viene de arrojar. La palabra jaculatoria significa algo así como arrojar. Yactare significa arrojar, uno dice arroja una piedra. Es como arrojarle a Dios una oración cortita. Una jaculatoria es esto, un Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. Es una oración, sí. Son oraciones cortitas, muy fáciles, práctica muy humana son las jaculatorias. Uno a lo mejor no puede estar una hora rezando acá, ni como las religiosas que tienen dedicación a eso. Uno no puede rezar muchas jaculatorias en el trabajo, mientras anda en auto, no hay multa por eso. Uno puede, en cualquier momento del día, llenarlo. Los antiguos, esta manera de rezar es una de las más antiguas y de las primeras que empezó en la tradición de la Iglesia. Y la crearon, por así decir, los monjes que estaban dedicados mucho al trabajo, y mientras trabajaban rezaban las jaculatorias. Hasta uno puede inventarse una, pero hay algunas geniales, simples y profundas. Bien, esto es una jaculatoria o una mini oración, pero es oración. Jesús es el nombre propio. Hijo de David es una palabra que para un judío significaba el Mesías, el que estamos esperando. O sea, lo que toda la dirigencia de Israel le discutió a Jesús y no le aceptó a Jesús, o sea, ¿quién era él? Este hombre, ¿de dónde lo sacó? No sabemos, pero le dice lo justo. No solamente le dice Jesús, porque era su nombre propio, sino decirle hijo de David significa muchísimo. Y le dice algo donde está él, ten piedad de mí. Fíjense, en esta oración le dice a Jesús, yo te conozco, y le acertó bien. ¿Se acuerdan que Jesús preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Decían de todo, desde que era un endemoniado, que estaba loco, hasta que era el Mesías, que era Dios, de todo. ¿Quién soy yo? Bueno, este hombre le acertó, es el hijo de David. Eso es lo que quería Jesús, que Israel reconociera eso nada más, que era el que Dios había enviado para rescatar por Israel a todo el mundo. Como diciendo, este hombre tenía fe, o sea, había entendido a Jesús. Lo que no entendieron, casi diría, y les costó entender hasta los mismos apóstoles. Esto refleja un corazón bueno. Esto refleja, me dice quién es. Pero me dice quién es sobre todo la otra frase. Fíjense, este hombre en esa frasecita dice, yo sé quién sos. Lo estoy traduciendo en mis palabras. Es como si le dijera a Jesús, yo sé quién sos. Perfectamente, la tengo clara. Y lo acepto. Y sé quién soy yo.
¿Y dónde dice eso? Cuando dice, ten piedad de mí. O sea, yo soy un miserable. Y sí, era un miserable. Y bueno, así como bajaba un hombre de Jerusalén en Jericó y lo apalearon, etcétera, y lo dejaron mal, estamos todos nosotros. En este hombre estamos todos nosotros. Siempre hay que identificarse con esos miserables que atendió Jesús. Nos conviene, porque salió ganando. ¿Y a qué me refiero con esto que se reconoce? Ten piedad de mí, o sea, no te exijo nada, no me debes nada. Soy, así como he pedido limosna, este ciego tal vez toda su vida vivió de limosna, ahora también vive de limosna, pero fíjense qué limosna consiguió. Ten piedad de mí, como diciendo, soy miserable, lo reconozco, y vos me podés ayudar. San Agustín decía, hay dos cosas importantes en la vida para conocer. Este hombre, San Agustín, que era solamente un genio, sino una sed de conocer y sabiduría, y dos cosas me interesa conocer: conocerte y conocerme. Dos cosas interesan en la vida: conocerte y conocerme. Son los dos conocimientos más importantes, Hoy estamos saturados de noticias, en los noticieros, en programas, en documentales, nos informa todo lo que pasa en el mundo, sabemos de todo, todas las tonteras que uno dice, todo lo que escuché el año pasado, el mes pasado, o tantos conocimientos que vamos adquiriendo a veces de cosas. Bueno, uno dice programas interesantes, distractivos, pero hay dos conocimientos son los más importantes en la vida: conocerte y conocerme. Y eso es lo que muestra este hombre. ¿Cómo será? Las palabras reflejan el interior. Perseveró, gritaba más, lo hacían callar, gritaba más, la perseverancia, lo que significan las palabras que dice. Y fíjense, y no exige, él sigue y no exige, pero Jesús leyó el corazón más que las palabras, o las palabras reflejan el corazón, y lo hace llamar, Y este hombre dice, arroja el manto, lo único que tenía era su capital, tal vez, su manto, su ropa, no tenía nada si vivía de él. O sea, hay algo más importante. Qué importante es entonces lo que hizo este hombre, que llamó la atención nada menos que del Hijo de Dios hecho hombre, lo hizo parar y consiguió una audiencia y consiguió un milagro y muchas cosas más, milagro en el cuerpo y un milagrazo en el alma. Entonces, pensemos mucho en las disposiciones de este hombre y las de Zaqueo. A Dios no le interesa lo que hemos sido. Tiene los dos extremos. Este hombre de un gran estatus, Zaqueo, de gran estatus, y este hombre de ínfimo estatus. Como diciendo, Jesús en realidad no le interesa de dónde venimos, qué es lo que somos, de dónde arrancamos, etcétera, sino qué es lo que queremos ser. Bueno, Señor, que vea, ¿qué quieres? Que vea. Para él eso era todo, pues significaba recuperar tantas cosas. Y Jesús le dio mucho más. Como diciendo, muchas veces nosotros pedimos, cuando pedimos sin condicionar a Dios, Dios nos da mucho más, porque Él sabe lo que nos conviene. Es como cuando uno va al médico y le dice, mire, me pasa esto porque me cae mal la comida. No, en realidad tenés otros problemas vos. O sea, descubre más y me sana y me remedia más. Tenemos más miserias de las que uno cree, conoce y reconoce. Pero bueno, lo que importa es ponerse siempre con esta actitud de este ciego. A Jesús, ¿qué pasa? Está siempre pasando, se puede decir. Está siempre pasando por mi vida. Que pensemos mucho en lo exterior y lo interior de este hombre. Que hagamos un esfuerzo, que no es tan fácil de ubicarnos. Yo soy ese hombre. Siempre nos asignamos un poquito más de cualidades o más estatus humano y espiritual y moral. Pero somos eso. Y vamos a tener esa gracia impensada, se puede decir, impensada por este hombre, de que Jesús le preguntara a él, ¿qué quieres que haga por vos? Bueno, que Dios nos dé un corazón siempre reconocido de nuestras pequeñeces, bajezas, faltas, etcétera, más que de nuestras cualidades, con lo que somos más que alguien, y vamos a detener al Verbo, al Hijo de Dios, y vamos a tener
esa audiencia privada, se puede decir, que tuvo este hombre, como la de Zaqueo, tan fructuosa y que cambió su vida. Que vea, Señor, pidámosle el aumento de nuestra fe. Vamos a hacer ahora por eso nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios,